Gracias por su atención y bueno, bienvenidos a una edición del Beers and Politics, de esta con la colaboración de la Fundación Konrad Adenauer. Previo a empezar, voy a darle la palabra a Johannes Hugel, que es director de la Fundación, y obviamente extenderle el agradecimiento por poder generar de nuevo los espacios del Beers and Politics. Así que previo a empezar, voy a darle la palabra a Johannes y les pido un aplauso por apoyar esta iniciativa. Gracias, Ángel. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, el aplauso se deberían dar a ustedes, porque en la democracia, Konrad Adenauer, que es el que da el nombre a nuestra fundación, decía que la democracia no es de los políticos, sino la democracia es de todos nosotros. Y nosotros estamos recién de vuelta al país justamente para incentivar estos espacios de diálogo, para que podamos involucrarnos todos a lo que nos importa. Y si no es en una democracia, ¿en qué forma de Estado queremos estar? Yo creo que justamente estos espacios nos dan la posibilidad de escuchar, de aprender y también de entrar en diálogo sobre estos temas. La Fundación Konrad Adenauer, solamente para dar una idea, si alguien no conoce, es una fundación política alemana, la más grande, por decir la verdad, con una tendencia política que se ha dado después de la Segunda Guerra Mundial como una idea de formar al pueblo alemán después de la cruel experiencia de la Guerra Mundial, de educar al pueblo alemán en la democracia, de entender que nosotros debemos defender el Estado de Derecho, las libertades, la justicia social y todo lo que tiene que ver también con los derechos humanos. Entonces, Konrad Adenauer, con la experiencia de la Guerra Mundial, quería que también esto no solamente se hiciera en Alemania, en los estados federales, que serían las provincias, digamos, de Alemania, sino también a nivel mundial para ayudar a pueblos en el mundo de no caer en la trampa de la ideología, en la trampa del populismo, en la trampa de estados que solamente de fuera parezcan democráticos, pero no lo son. Entonces nosotros estamos apoyando a la sociedad civil y también a formar partidos políticos consolidados, porque creemos firmemente que una democracia no puede vivir y sobrevivir si no tenga partidos políticos fuertes. Eso quiere decir que se tiene que cumplir con la ley y se tiene que cumplir con una educación y un trabajo formativo, educativo a los partidos para que tengan mecanismos democráticos en sí. Solo esto para darles una idea. Aquí en el vídeo pueden ver un poco todo lo que estamos trabajando y les deseo una muy buena tarde y estamos muy contentos realmente de reunir aquí diferentes generaciones también. Yo creo que eso, para último, es un tema muy importante, que tengamos un diálogo entre las generaciones, que abordamos todos los temas sin miedo de hablar y dar a conocer lo que realmente creemos y a dónde queremos ir juntos en esta democracia. Gracias, Ángel, y gracias a ustedes que están con nosotros. Muchas gracias, Johannes. Y también cedo la palabra a Luis García, que dará la palabra de apertura y procederá a explicar la metodología. Muchas gracias. Contento de ver la casa llena. Muchas gracias a nuestros panelistas. La idea de esto es, en realidad, dar un pequeño contexto, punto de partida. Y venimos de muchos años de populismo, y no hablo solo de 10 porque son largos. Los años que hemos tenido muchísimo populismo en el país. Pasamos por un periodo de transición y llegamos a un gobierno que cuando llegaba despertaba mucha esperanza. Mucha agua ha transcurrido desde ahí y ahora estamos frente a un juicio político. Comenzamos a hablar sobre posibilidades de muerte cruzada. Hemos hablado de la importancia de la institucionalidad. Hemos tenido explosiones sociales complejas en el año 2019 y en el año pasado. Y siempre surge esta pregunta de ¿cuál es el valor de vivir en un Estado de Derecho? ¿Cuál es el precio de vivir en un Estado de Derecho? Y si queremos vivir en un Estado constitucional de derechos. El precio de esto es entender el funcionamiento de las cosas, en creer en las instituciones y en apostar por ellas. Pero finalmente estamos en un momento en el que no encontramos ni lo uno ni lo otro. Hay esta sensación de desesperanza y en todo esto creo que hace falta espacios de encuentro, de conversación,
de diálogo, de discrepancia si hace falta, pero finalmente ojalá de acuerdos. Así que con esto darles la bienvenida a todos, agradecerles este espacio de este After Office con la CAS. Esperamos tenerlos más adelante, hacerlo esto con mucha más frecuencia, y con esto creo que dejo con la palabra. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos. Ratificando el agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer, procedo a invitar a nuestros panelistas y obviamente reiterarles a ustedes el agradecimiento. Quiero que den una bienvenida y un caluroso aplauso a Juan Francisco Guerrero y a Cristian Gallo, que son nuestros panelistas del día de hoy. Previo a iniciar les voy a explicar la metodología. La metodología es simple y en realidad el espacio es un espacio común. En este sentido, yo tengo elaborado unas preguntas tanto para los expertos. La lógica no es que yo sea el protagonista, sino que lo sean ustedes. Si ustedes tienen una pregunta, una duda, una inquietud o una pregunta que en realidad es una opinión, son libres de hacerlas. Si alzan la mano, yo procederé a darles la palabra. Sí les pido ser muy sucintos en el tiempo y en las preguntas. Y fuera de eso, la lógica está en construir un espacio de debate de asuntos de coyuntura, de asuntos de relevancia, que tenga un espacio o una informalidad o una distensión. Ya tenemos de espacios de debate muy serios y muy formales en diversas esferas, que a veces, digamos, la lógica es romper esa formalidad y poder conversar entre un grupo que tiene un interés común, que es la política, la ley, la estabilidad democrática, lo que ustedes quieran ponerle ahí, y que eventualmente nos sentamos un día, nos tomamos unas horas en nuestra semana para hablar de asuntos que nos importan a todos, tanto como ciudadanos como ecuatorianos. Finalmente, voy a dar paso y como les decía, previo a empezar a la barra, les pido que me ayuden con 2 aguas minerales para nuestros ponentes, por favor. Y previo a empezar, uno de los temas o el tema por el cual nos hemos congregado el día de hoy es por el juicio político. Es el tema con el cual hemos empezado este Beers and Politics y esta colaboración. Y ha habido una discusión muy grande respecto al rol constitucionalistas versus penalistas sobre el rol de cada materia en el juicio político. Es por eso que la decisión de incorporar 2 profesionales del derecho está versado en tener a alguien afín al derecho penal y alguien afín al derecho constitucional. Y por ese sentido nosotros queremos abordar 2 temáticas, digamos, y hay un punto particular en el cual yo no estoy de acuerdo de distinguir algunas áreas penal dentro del proceso del juicio político, pero esa es mi opinión. Eventualmente lo que pretende es generar un hilo conductor de algunos temas. Quiero empezar con el doctor Juan Francisco Guerrero para hablar sobre la facultad del control político que la Constitución establece a las autoridades del sector público, a las autoridades de dignidad popular. Y posteriormente conversaremos también con Cristian respecto de la parte penal en algunos aspectos de este proceso. En este sentido, doctor, la lógica en esta es cómo se ejerce la facultad de control, que yo quiero hacer un abordaje integral sobre el tema del juicio y cómo comienza, y cómo las autoridades están expuestas a este escrutinio en su rol de autoridad. Buenas noches con todos. En primer lugar, yo quiero agradecer esta invitación a este espacio. Para mí es un verdadero honor el poder estar ante todos ustedes y charlar conjuntamente con Cristian sobre estos temas de coyuntura que creo que a todos nos interesan, a todos nos apasionan y de una u otra forma también ha generado diferentes opiniones a nivel de sociedad, de la academia, etcétera, etcétera. A ver, de forma concreta yo creo que hay que tener claro que la actuación de una persona puede generar diferentes tipos de responsabilidad. Es decir, una acción o omisión de una persona te puede generar responsabilidad en el ámbito penal, te puede generar en el ámbito civil, te puede generar responsabilidad en el ámbito administrativo, pero también te puede generar en el ámbito político. Yo siempre cuando converso de esto en clases les digo que muchas veces nosotros invocamos una garantía constitucional de que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Y en realidad ese es algo que está incompleto, porque nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa dentro del mismo ámbito de responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que una actuación mía podría provocar un proceso civil o un proceso administrativo paralelo perfectamente. Y precisamente eso ocurre con la responsabilidad política. La responsabilidad política es un tipo de responsabilidad generalmente que está prevista para los dignatarios de elección popular, esencialmente. Y generalmente está muy relacionado también con los órganos ejecutivos de los diferentes niveles de gobierno.
¿Quién ejerce generalmente estas facultades de control político? Estas facultades de control político lo suelen ejercer los órganos legislativos. Por eso es que se dice que las facultades primigenias de todo órgano legislativo es legislar y fiscalizar. Esa fiscalización que hacen los órganos legislativos generalmente en torno a quien ejerce una potestad ejecutiva en cualquier nivel de administración pública es lo que se conoce como un control eminentemente político. Un control político que puede generar responsabilidades políticas y que tiene matices sumamente interesantes. Nosotros hace unos meses atrás vivimos un debate jurídico muy interesante a propósito del proceso, ustedes recordarán, del exalcalde de Quito Yunda y de precisamente un proceso de control político que decidió iniciar el Consejo Metropolitano. Y ahí justamente se debatía cuáles son los parámetros, cuáles son de las garantías del debido proceso que se deben observar en un proceso político, y ahí finalmente la Corte Constitucional estableció un precedente que es interesante, diciendo que sí, que el proceso político es un proceso en que se deben guardar y respetar las garantías del debido proceso de forma general, pero que tiene matices y filtros, porque indudablemente la naturaleza política del juzgamiento hace que no puedas tener la vara igual de alto que ocurre, por ejemplo, en un proceso de carácter penal. Entonces, de forma concreta y para no extenderme más, ¿qué implica la responsabilidad política? La responsabilidad política esencialmente está dirigida para las dignidades de elección popular, no todas, algunas de ellas sí, y esencialmente lo que implica es un control y fiscalización de sus funciones, de su gestión, y producto de ello se puede establecer responsabilidad política que incluso puede derivar en la destitución y cesación de funciones de esas dignidades de elección popular. Justo entrando después del control es el ejercicio de la Asamblea ha sido iniciar un proceso de control político. La causal bajo la cual han esgrimido que este proceso de control político versa sobre delitos contra la administración pública, de cohecho, concusión y peculado. Y en ese sentido, ese era el rol de tener esta experiencia desde el ámbito de lo penal, que digamos, de alguna manera los requisitos legales y constitucionales no obligan a que haya una sentencia penal en pero subsumir los hechos sobre los cuales se acusan ante los hechos tipificados en la ley es un hecho importante. Ante eso, Cristian, haznos una distinción previa a entrar a la discusión sobre el juicio político, sobre los delitos contra la administración pública, su tipicidad y obviamente estos elementos que debemos considerar dentro del juicio político. Perfecto. Muchas gracias, Ángel. Gracias a la invitación, en realidad, para este espacio. Creo que es... En realidad, igualmente, gracias a la invitación a CAS. Un gusto compartir con Juan Francisco, Ángel. A ver, creo que lo que ha dicho hace un momento Juan Francisco es fundamental. Siento que varios de mis colegas que son penalistas cometen varios errores al tratar de tener una visión desde lo penal, ¿no es cierto?, de un proceso de responsabilidad política. Porque dicen, es que el problema es que el peculado, que el 278 dice tal y cual cosa, los elementos subjetivos y objetivos del tipo, los sujetos, los objetos, no. Pero es que es algo muy distinto. El artículo 129 de la Constitución, ¿no es cierto?, nos señala y hace enumeración de delitos que son muy graves. En ese sentido, justo conversábamos con mi socio hoy a la tarde. Decíamos, por una parte estoy hablando de los delitos contra la seguridad del Estado. No olvidemos que ese fue la primera pretensión que tuvo la Asamblea, ¿no es cierto? Y por eso se hablaba de la traición a la patria. Cosa en realidad tirada de los cabellos. Fueron por el numeral 2. En el 2 nosotros hablamos de 4 delitos contra la administración pública: cohecho, concusión, peculado y enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de aquellos? De una manera muy rápida. El delito de peculado no es sino una distracción. ¿Qué es distraer? Distraer es dar un fin distinto al originalmente pactado, ¿ya? Es lo que, en realidad, cuando nosotros hablamos de distracción, el tipo bases del abuso de confianza. Cuando lo traspolamos, ¿no es cierto?, a lo que sucede en la administración pública, estamos hablando de peculado. El peculado tiene 4 dedos rectores, ¿no es cierto? Hablamos de disponer arbitrariamente, estamos hablando también del abusar, ¿no es cierto?, entre otros tantos. Ahora, ¿qué es lo importante acá? ¿Qué es lo que sucede con el peculado? En el caso del peculado es un servidor público, ¿no es cierto?, que para generar un beneficio propio o de un tercero, ahí es donde se habla mucho en derecho penal del extraneí, ¿no es cierto?, lo que hace es disponer o en su defecto distraer arbitrariamente un bien o un efecto que ha estado dispuesto para él y para un efecto determinado. Es el caso del peculado. Vamos a hablar más adelante de la cuestión del peculado y lo que está sucediendo actualmente en el caso del juicio político.
Concusión. La concusión es exigir un beneficio no debido por parte de un servidor público. Cohecho. Cohecho tiene dos formas, el cohecho activo y el cohecho pasivo. Cohecho activo, que lo puede cometer cualquier ciudadano cuando éste da, ofrece o promete un beneficio a un servidor público. Y por el otro lado, en cambio, tenemos un cohecho pasivo, que es el que comete el servidor público cuando acepta o recibe dicho beneficio. Finalmente, tenemos el enriquecimiento ilícito, que igualmente lo comete un servidor público cuando incrementa injustificadamente su patrimonio. Cuando nosotros estudiamos los delitos contra la administración pública, siempre solemos decir lo siguiente, y me acuerdo claramente de las clases del doctor Arturo Donoso. Me acuerdo que él solía decirnos, desde que en realidad se introdujo el peculado dentro de la parte especial en el Código Penal de aquel entonces, lo que se buscaba era una figura tan amplia que permitiese persecución política. O sea, no ha existido nunca un gobierno en el cual no se haya hablado jamás de peculado. Todos tienen una cuestión de peculado. Todos, absolutamente todos. Sobre el tema de cohecho y concusión, sí es cuestionable desde la doctrina y hay algunas doctrinas, ¿no es cierto?, que señalan que la concusión es absorbida por el cohecho, cuestionable. Y sobre el tema del enriquecimiento ilícito, a veces funciona como un as bajo la manga por parte de Fiscalía para perseguir delitos, ¿no es cierto?, en los cuales yo no puedo señalar, ¿es un cohecho, es un peculado, es una concusión o es un tráfico de influencias? En lo único que yo puedo decir, ¿no es cierto?, es que un servidor público se ha enriquecido, ¿no es cierto?, ilícitamente o se ha enriquecido injustificadamente, y eso es lo que yo puedo probar. Entonces, sobre ese punto es sobre lo que ha tratado de versar precisamente la acusación. Se habla de peculado, y ahora, sobre el tema del peculado y sobre lo que nos decía Ángel, sí es necesario analizar, por un lado, los hechos, y por el otro lado, lo que señala la norma del 278. ¿Cuál es el problema? Recuerdo que al inicio, cuando estábamos conversando con Ángel, me preguntaba, ¿existe el tema del peculado? ¿Podemos hablar del tema del peculado? Y la respuesta es no y sí. ¿De acuerdo? No y sí, porque en la práctica, lamentablemente, tenemos que esta idea de que comete peculado, ¿no es cierto?, aquel que omite denunciar, es lamentablemente una idea traída por Fiscalía General del Estado. Y duele decirlo como penalista. Y nace justamente del desconocimiento de la norma penal. Fuertes declaraciones del doctor Gallo. No, pero eventualmente la lógica es entrar en materia en esto. Y como les decía, entrando justamente en el punto principal de la discusión del juicio político era abordar este tema desde una perspectiva técnica y penal que nos permita entender, porque todos hablan de corrupción basado en esta normativa, sin profundizar muy bien en los actos que implica cada uno de ellos. En este sentido, y creo que para avanzar, que es parte del condumio principal, y en atención a que hay varias gente de la Asamblea, del Ministerio de Gobierno, de algunos órganos multilaterales y demás, que les agradezco por estar en estos espacios, es analizar la sentencia de la Corte a luces de la tramitación de la admisibilidad. Y ahí, doctor, 3 planteamientos que quisiera hacerle respecto de esto. Una es sobre el cuestionado proceder de la Asamblea en remitir un proceso delicado y formal con tantas omisiones. 2, la resolución de la Corte de decir que a pesar de estas omisiones no se requiere hacer un control estricto formal. 2, sobre el alcance de la sentencia, es decir, haber hecho un análisis respecto de la congruencia de los hechos descritos en la acusación y obviamente decir, respecto de los 2 hechos no se encuentra congruencia, sobre el tercero se podría encontrar una congruencia de los hechos. Y segundo, ver si en efecto distintos criterios pueden darse respecto a la interpretación de la sentencia. Y un tema particular que sucedió el día de ayer en la Comisión de Fiscalización es que el presidente de la comisión dijo, bueno, a los interpelantes les pido, como mediante providencia, que en realidad no sé si él lo puede emitir, les pido que subsuman sus hechos. Les pido que subsuman sus hechos exclusivamente a lo que la Corte ha dicho que pueden tratar. Y los interpelantes están diciendo ya están vulnerando el debido proceso. Entonces, en ese caso, esos 3 elementos quisiera analizar dentro de las... Bueno, a ver, en realidad lo que pregunta Ángel es extremadamente complejo y extremadamente extenso. Lo primero que yo debo señalar es que la forma en que ha tramitado la Asamblea Nacional este juicio político creo que deja mucho que desear desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político. O sea, personalmente
Ahora, les soy muy sincero, yo no esperaba mucho más de esta Asamblea Nacional. También tengo que ser absolutamente sincero. Cuando uno ve, por ejemplo, el informe que emite la famosa esta comisión que se hizo para investigar estos hechos, la verdad que es un informe que deja mucho que desear. Entonces, las falencias formales que ha tenido, a mí me parecen casi previsibles cuando tú ves quién ha estado detrás de la preparación de estos documentos, o al menos quienes han fronteado ese tema. Que la Corte Constitucional debía inadmitir por eso la petición de juicio político, yo personalmente creo que no. Cuando uno revisa la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte más o menos tiene bastante delimitadas qué tenía que verificar. Entonces, lo primero que tenía que verificar es que efectivamente se cumplan con los requisitos constitucionales. ¿Cuál era el requisito constitucional más importante? Que una tercera parte de asambleístas, en definitiva, sea quienes soliciten el juicio político. Y ahí inclusive la Ley Orgánica de la Función Legislativa habla de que tenía que haber un formulario, que se constante que las firmas son auténticas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es un tema bastante objetivo. ¿Cuento o no cuento con el número de asambleístas suficientes para iniciar un juicio político en contra del presidente o vicepresidente de la República? Me parece que eso era algo que tenía que verificar la Corte. Lo segundo que tenía que verificar la Corte era si se identificaba o no se identificaba una infracción. Entonces, efectivamente, ya ha quedado señalado, el juicio político en el caso del presidente y vicepresidente de la República, a diferencia de lo que ocurre con los otros funcionarios que tienen una causal abierta, que es de incumplimiento de funciones constitucionales y legales, en el caso del presidente y vicepresidente las causales son cerradas. Efectivamente son delitos contra la seguridad del Estado, los delitos a los que se ha referido Cristian, peculado, enriquecimiento ilícito, concusión y cohecho, y algunos delitos de lesa humanidad, no todos, pero algunos delitos de lesa humanidad. Entonces tenía que identificar la infracción y efectivamente parecería que eso se cumplía. Y el tercer tema que tenía que verificar la Corte Constitucional, que quizás es el más polémico, es el que dice que tiene que verificar que efectivamente los hechos que consten en la petición, ¿no es cierto?, se enmarquen dentro de las infracciones previstas como causales de juicio político. Y les digo que este es un hecho polémico porque 4 o 5 artículos después, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales le dice, ojo, ojo, Corte Constitucional, pero esta verificación de que los hechos se enmarquen en la infracción no puede implicar una verificación de temas probatorios. Es decir, no puedes tú verificar que los hechos que se aleguen en la petición de juicio político sean ciertos o no sean ciertos, están probados o no están probados. ¿Ya? Eso lo dice expresamente la ley. Entonces, un debate que la Corte Constitucional lo planteó, desde mi punto de vista, no lo planteó con la profundidad necesaria, era ¿qué implicaba esta verificación? Es decir, esta verificación, como sostenía en algún momento, y como en algún momento lo dijo la Corte Constitucional, justamente a propósito del dictamen de juicio político en contra de Glass, ¿era solo un tema formal? Es decir, casi solo una verificación de formas. O por el contrario, esta verificación iba un paso más allá y era una especie, y digo una especie, y ahí sí pido perdón a los penalistas, una especie de control de tipicidad. ¿En qué sentido una especie de control de tipicidad? Los hechos que se describen en la petición se subsumen en las hipótesis de las normas de los delitos, en este caso de peculado, concusión, cohecho, o no. Teniendo en cuenta que no podía la Corte Constitucional abarcar su análisis al tema probatorio. Es decir, lo único que tenía que hacer es constatar la petición de juicio político con el texto de la Constitución, el texto en este caso del Código Orgánico Integral Penal y ver si efectivamente hay una adecuación. Y la Corte Constitucional, cuando uno revisa el dictamen, aparentemente optó por esta tesis. Es decir, dijo, no, yo me aparto del precedente de Glass, mi verificación no es estrictamente formal, sino que mi verificación debe ir más allá. Yo voy a analizar los hechos que están descritos en la petición y voy a verificar si esos hechos efectivamente constituyen o no concusión o peculado. Y una vez que se embarcó en esta tarea, que insisto, claramente esta sentencia se apartó de lo que había dicho la Corte antes, entró y abordó las acusaciones relacionadas con concusión
y desechó esas acusaciones. Si uno se fija, cuando aborda las acusaciones relacionadas con concusión, hace un análisis bastante profundo, bastante meticuloso. Casi uno podía leer una sentencia de un tribunal penal. Pero lo curioso es que cuando llega, en cambio, y ahí es mi crítica hacia el dictamen de la Corte Constitucional, cuando llega al peculado, parecería que son otros jueces los que elaboraron la parte del peculado y son absolutamente laxos. Yo les invito, cuando tengan tiempo, a revisar el dictamen de la Corte Constitucional en la parte del peculado, que finalmente es la que viabiliza el juicio político. Es de la página 30 a la página 39. De la página 30 a la página 38, lo que hace la Corte es transcribir literalmente partes de la acusación de juicio político. Lo único que hace es los clasifica en hechos base, hechos de algo así como inducidos, inductivos, un término que ahorita se me fue, y hechos conclusivos. Pero transcribe durante 8 hojas las acusaciones del juicio político. Y en menos de una hoja, en realidad una hojita dividida en la mitad de una y la mitad de la otra, concluye que efectivamente es viable el juicio político por peculado. Y parte de una premisa que a mí sí me llamó la atención, obviamente desde mi ignorancia, desde el punto de vista penal, pero parte de la premisa que se resume en ¿cuál es la única razón por la cual un servidor público podría guardar silencio frente a actos de corrupción? Y ellos mismos se contestan, porque el servidor público es parte activa de esos actos. Por lo tanto, en función de esa premisa argumentativa, concluye que la petición de juicio político, ¿no es cierto?, reúne los requisitos en torno al peculado y establece la admisibilidad del juicio político para que pueda continuar su siguiente etapa ante la Asamblea Nacional. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que el dictamen de la Corte Constitucional tiene 2 problemas. El primero, no profundiza y no aclara por qué la Corte Constitucional hace el análisis que realiza en torno a la concusión y al peculado y por qué las atribuciones de la Corte Constitucional alcanzan este análisis de tipicidad. A mí no me queda claro. Y lo segundo, ¿por qué tengo un doble estándar? ¿Por qué cuando analizo concusión soy sumamente riguroso y cuando analizo peculado soy sumamente laxo? Me parece que ahí falta coherencia por parte de la Corte Constitucional en mantener una misma línea. Si voy a ser riguroso, seamos rigurosos en todos los cargos. Si voy a ser laxo en todos los cargos. Pero no puedo ser riguroso en las primeras 30 hojas de mi dictamen y de la página 30 a la 39 voy a ser sumamente laxo. Me parece que ahí, y es la crítica pública que yo he hecho al dictamen de la Corte Constitucional. Y para contestar la última parte que me consultó Ángel, les dije que esto era súper extenso. La pregunta era, bueno, ¿y ahora qué pasa a la Asamblea Nacional? Una vez que emitió el dictamen la Corte Constitucional, se suponía que tenía que volver a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional esencialmente lo que tenía que hacer es sustanciar el juicio político. Claro, aquí tenemos un problema. La ley no prevé qué pasa cuando hay un dictamen parcialmente favorable, es decir, de una admisibilidad parcial. Descarto dos acusaciones y admito una. Claro, el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, desde mi punto de vista, en una actuación no necesariamente muy regular, casi les manda ahora a aclarar su acusación, ¿no es cierto? Y decirle, oye, yo aquí tengo una acusación que engloba todos estos temas, recuerda que solamente se te admitió respecto del tema de peculado, por favor, ahora dime cuáles son tus cargos y cuáles son tus pruebas. Lo curioso es que esta fase no está prevista en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Porque si uno revisa la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que tenía que hacer el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político es esencialmente otorgarles 10 días a ambas partes, tanto al presidente de la República como a los acusadores, con el propósito de que procedan a presentar sus pruebas y luego tendría que abrir un periodo de 10 días más para el tema de la práctica, pero bueno, me referiré a eso seguramente en una siguiente pregunta de Ángel. Y justamente con lo que comentó Juan Francisco, las conclusiones de la Corte en la sentencia hacen referencia mucho a, cita textual, ¿no? Inconsistencia evidente en la red de inferencia o inconsistencia o incoherencia en las acusaciones. Entonces, sí hay algunos aspectos que parecen curiosos respecto de la acusación. Hay criterios variados sobre este tema, sobre si debía proceder o no.
Y justamente ahí, Cristian, lo que quería conversar es justo la tipificación de estos hechos desde la parte de dos aspectos, tal como le pregunté a Juan Francisco sobre el inicio del proceso, es decir, que quienes propusieron el proceso lo hayan hecho transcribiendo normas parciales, una, es decir, tratando de subsumir los hechos al tipo penal, y dos, usando normativa que no estaba vigente. Y que hubo un debate respecto de sobre si la tipicidad de esos actos habían cambiado y sobre si eso iba a ser procedente o no. Entonces ahí quisiera abordar ese tema porque eso da paso también el trámite que vamos a tener el juicio político respecto de la prueba que se tiene que ejecutar en este proceso. A ver, analicemos un poco el tema de los hechos, que creo que la mayor parte de nosotros algo de idea tenemos, ¿no es cierto? Sabemos por qué se está hablando de peculado, pero la pregunta es de dónde sale, en primer lugar, lo que plantea la Asamblea Nacional. De manera posterior, lo que bien ha dicho Juan Francisco, de una manera muy laxa la Corte Constitucional lo analiza, ¿no? A ver, situémonos en fechas, un timeline. Tenemos el año 2018, el año 2020 y el año 2022. Para el año 2018 se suscribe un contrato entre Dragún y Flopec, ¿de acuerdo? Por un tema de trading y por un tema de transporte de barriles de petróleo. Es eso. ¿Cuál es el asunto? Para el año 2020 se señala una adenda a dicho contrato y entra a participar dentro de toda esta contratación entre Dragún y Flopec una empresa más, que es la que hoy por hoy suena en todos los medios y que es Amazonas Tanker Pool, ¿sí? Amazonas Tanker Pool. ¿Qué es lo que sucede? Lo que dice, ¿no es cierto? No existe la forma de que nosotros podamos cumplir a cabalidad todo este contrato, lo que dice Dragún. Necesitamos apoyarnos en otros buques que ayuden a transportar justamente esto y se hace un contrato de flete por día. Entonces, se contratan a 5 buques que pertenecen a Amazonas Tanker y se paga más o menos diariamente, se estima entre $29,000 y $35,500 aproximadamente por este tema de transporte. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Contraloría, precisamente, y ese es el informe sobre el cual se basa la Asamblea Nacional, dice, hay meses en los cuales el gasto es mayor que el beneficio producido por contratar dichos buques. Para el año 2022, el entonces gerente de Flopec, que es el señor Freddy Estupiñán, dice, en realidad no se tiene que continuar con esta cuestión, y eso es lo que alegan los asambleístas, ¿no es cierto? Y lo que se señala es que en ese momento el almirante Johnny Estupiñán es separado de Flopec y se empieza a tratar de renovar dicho contrato. Después de Estupiñán regresa nuevamente a Flopec después de haber interpuesto una acción, creo que es una acción de protección. Sí, es una acción de protección. Regresa. Sin embargo, se señala que para el mes de julio de 2022 se renueva el contrato con Amazonas Tanker y quien lo renueva es justamente el directorio de EMCO. Directorio de EMCO integrado en aquel entonces por el señor Luque Lecaro, por el señor Iván Correa, si no estoy mal también, y si no estoy mal es por el secretario nacional de planificación. Entonces, ellos son los que renuevan esta cuestión. No tengo mucha más conocimiento. ¿Qué es lo que se dice? ¿Dónde nace justamente la acusación? Dice, a ver, existió una carta por parte del almirante Estupiñán dirigida al presidente al momento en que él es separado y dice, en realidad, se está realizando una operación que perjudica al Estado. Se habla de un perjuicio de aproximadamente $6.1 millón, ¿no es cierto? Se está perjudicando al Estado porque Flopec tranquilamente podría realizar este tipo de trabajos, este tipo de operaciones de una manera distinta. Y por tanto, obviamente, alguien está obteniendo un beneficio y se está generando un perjuicio. Eso es lo que se dice. Bajo ese entendido, ¿no es cierto?, que se haya renovado dicho contrato en el mes de julio de 2022 y que hasta el día de hoy siga operativo, significa, en teoría, ¿no es cierto?, que este perjuicio se sigue ocasionando. Ahora, la respuesta por parte del presidente es no. En realidad, Flopec más bien ha venido boyante, ¿no es cierto?, han existido beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el perjuicio? Vayamos un tanto hacia el tema del peculado. ¿Qué es lo que señala el peculado? Volvemos al tema. El tema de la distracción, del abuso, de la apropiación o del uso indebido, ¿no es cierto? ¿Sobre quién aplicaría esta figura? Directamente. Sobre la persona que ha ocasionado este perjuicio. ¿Sobre quién iría entonces? Sobre el señor Luque Lecaro. Es directamente sobre él. Él es quien, al firmar ese contrato, presuntamente, ¿no es cierto?, habría ocasionado un perjuicio al Estado. Ahora, lo que ellos alegan es lo siguiente. La carta que se puso en conocimiento al señor presidente de la República por parte del almirante Estupiñán hizo que el presidente conozca de este perjuicio. Por tanto, ¿no es cierto?, lo que se hace es que un análisis diciendo, a ver, existió una responsabilidad por parte del presidente al no haber, ¿no es cierto?, al haber sabido esta cuestión,
y al no haber dispuesto a la no firma de ese contrato. Súmese a todas las cuestiones y las irregularidades que han existido con Luque de Caro y por tanto se responsabiliza. Bajo ese entendido, ¿el presidente entraría de alguna forma a ser responsable del delito de peculado? La respuesta es no. Sin embargo, ya viene el pero. Sin embargo, ¿qué es lo que ha sucedido en el último tiempo? Y esto ya sucede dentro de la experiencia. Hay una frase que muchos le atribuyen a Mark Twain o a Federico Nietzsche, ¿no es cierto? Que dice: quien con monstruos pelea, cuídese de no convertirse en uno de aquellos, porque quien mira demasiado tiempo al abismo corre el riesgo de que el abismo mire dentro de él. En los últimos años nosotros en el aspecto judicial nos hemos enfrascado en una persecución directa, ¿no es cierto?, a un régimen de hace 10 años, varios casos emblemáticos que han aparecido, casos sobornos. Hemos hablado del caso Druff, hemos hablado igualmente del caso de Petrochina, entre otros. Ahora, quiero tomar lo que sucede en un caso en particular, que es el caso Druff. Perdón que me tome el tiempo. ¿Qué es lo que sucede en el caso Druff? En el caso Druff, ¿no es cierto?, nosotros hablamos de que en el año 2007 la H Junta de Defensa Nacional dispone, ¿no es cierto?, la adquisición de 7 helicópteros. ¿Ya? Dispone la adquisición de 7 helicópteros. La H Junta de Defensa delega al Comité de Contrataciones de la FAE, ¿sí?, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, para que haga dicha contratación. Se convocan 2 comisiones, como están dispuestas en ese tiempo, una comisión técnica de análisis de las ofertas y otra comisión, ¿no es cierto?, que se encarga del análisis de los documentos precontractuales. Finalmente, de los 5 oferentes, se falla por un oferente que es el oferente indio, se contrata a este oferente, vamos a la fase del contrato y en el contrato existe ya un problema, existe en realidad una cuestión, pero ojo, las primeras fases, lo que sucede, la declaratoria de emergencia de la H Junta de Defensa, el comité de contrataciones, las comisiones técnicas, en esas no ha existido ningún tipo de irregularidad. Donde se empieza a observar tal vez un tipo de irregularidad es en la fase contractual, ¿sí? Porque en la fase contractual se altera justamente el contenido del contrato inicialmente asignado. Finalmente, al momento en el que ya se ejecuta el contrato, que se entregan las aeronaves, empiezan a venir un montón de irregularidades. ¿Sobre quién apuntaría la responsabilidad por un presunto peculado? Desde la lógica. ¿Quién firmó el contrato? Y después, ¿quién recibió? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hace Fiscalía? Fiscalía se va incluso hasta la H Junta de Defensa. Porque dice todos son responsables por haber omitido un deber de control. Esa es la forma en la que Fiscalía comprende hoy por hoy el peculado. Y asumo, es la misma forma en la que ahorita está aplicando, ¿no?, el tema dentro del caso Sinohydro, si no estoy mal. ¿Y eso por qué sucede? Fiscalía, entiendo, ¿no es cierto?, con este afán de, no sé, actualizarse dentro del ámbito penal, ha tratado de aplicar teorías un tanto funcionalistas, ¿no es cierto?, como es el tema de la infracción del deber. La teoría de la infracción del deber fue creada más o menos en el año 63-66 por Claude Roxin y era justamente enfocada ¿a qué? A perseguir a los jerarcas nazis, era eso. Entonces lo que yo trataba de decir es, existían deberes de control, ¿no es cierto?, que ciertos funcionarios no cumplieron y por tanto voy a tratar de imputar acciones a aquellos por esta omisión a este deber de control. Deber de control que nace ¿de qué? De deberes extrapenales que están fuera, ¿no es cierto?, del tipo penal. Es esa cuestión. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Si nosotros vamos a este punto, lo que Fiscalía ha dicho hasta el cansancio, incluso en la audiencia preparatoria de juicio, es sí. Todos son responsables. Tenemos 18 procesados. Todos son responsables porque han omitido deberes extrapenales. Y cuando se solicita a Fiscalía que determine cuáles son esos deberes extrapenales, mutis por el foro. No hay absolutamente nada. Entonces, estamos con un precedente que es en realidad nefasto, porque cualquier servidor público, hoy por hoy, que participe en un proceso, tiene que estarse fijando cuáles son los deberes extrapenales para que no le vinculen con un delito de peculado. Y ese es un problema muy grave. Por eso es que muchos señalan que la teoría de la infracción del deber, ¿qué es lo que hace? Viola el principio de legalidad, de cajón. O sea, yo voy a ir por un tema de peculado cuando sé que he incurrido, ¿no es cierto?, en los elementos de la conducta, elemento en la parte objetiva, los elementos externos, la parte subjetiva, ¿no es cierto?, lo que se corresponde al contenido de la voluntad, sujetos y objetos. Si eso no sucede, ¿qué hacemos?
Entonces, traslademos esta cuestión. Desde el análisis más corriente, ¿se subsumen los hechos en el tipo? La respuesta es no. Pero bajo los antecedentes de cómo se está manejando el peculado en la actualidad, ¿se podría dar un peculado? Y ahí empieza la gran interrogante. Y sí hemos visto, de hecho, curiosamente, las dificultades institucionales que, digamos, Cristian ha hecho mención bastante a la situación de fiscalía, pero eventualmente ha habido un abuso, creo que, de algunos elementos del derecho por parte de varias instituciones del Estado. Creo que la más reciente, desde mi modo de ver, es la acción de protección que presentó ayer el Consejo de la Judicatura. Y bueno, es una dificultad de las debilidades institucionales que se tienen que afrontar en el país. Eventualmente, y quizá volviendo de este pequeño análisis, es entrando en materia ya de la tramitología del juicio Juan Francisco, y entender un poco de la pregunta que, de hecho, algunas de las personas que conversé es, si en efecto se llega a determinar de que el presidente no sabía, ¿esto se resume a la parte probatoria en la comisión o se resume en los votos? 2, en la parte de la tramitación y la sustentación, ¿qué precauciones o qué elementos debería considerar tanto la comisión como los interpelantes para obviamente no incurrir en errores? Y 3, si el posterior dictamen, considerando que haya estas omisiones que se las ve desde la Asamblea, pasan por otro control, y si no, esto va a ser sujeto a una posterior demanda ante la Corte Interamericana de Derechos. Ok, a ver, yo creo que aquí viene, esto es una pregunta que hay que contestar. ¿Quieres que te conteste lo que debe ser o quieres que te conteste lo que es? Y yo siempre soy de la línea de que hay que contestar lo que es, no lo del deber ser. De hecho, creo que gran parte de los problemas que tenemos es que precisamente esta Constitución y un montón de normativa que rige en el Ecuador está construida desde un mundo utópico que no es compatible con nuestra sociedad. Yo siempre digo, ustedes revisen la Constitución ecuatoriana, vean el catálogo de derechos y ustedes dicen, qué maravilla de país en el que tengo. Yo estoy en un país en el cual está constitucionalizado el derecho al ocio y a la recreación. O sea, llegamos a ser tan garantistas y constitucionalizamos tantos derechos que en el Ecuador hasta está constitucionalizado el derecho al ocio y a la recreación. Y perdón que haga un paréntesis, pero yo cuando alguna vez a los que estuvieron detrás de esto les decía, oigan, ¿cómo es posible que en un país en el cual ni siquiera logramos, ¿no es cierto?, que se estén satisfechos ciertos derechos fundamentales, como puede ser la salud y la educación, nosotros ya constitucionalicemos el derecho al ocio y a la recreación? Me decía, es que tú no ves lo que está pasando en Japón. Entonces yo le decía, por supuesto que yo no veo lo que está pasando en Japón, porque nuestra constitución rige en Ecuador, en el cual yo tengo un índice de subempleo y de desempleo que está cerca del 55 al 60%, dependiendo. Entonces, evidentemente yo no puedo regresar a ver a una sociedad en la cual hay pleno empleo. Pero, más allá de eso, ¿qué es lo que es? A ver, para mí, yo recuerdo claramente cuando salió el dictamen de la Corte Constitucional y yo tenía una conversación con mi esposa que estaba indignada por lo que había ocurrido. Y yo le decía, la Corte Constitucional, desde mi punto de vista, al momento de dar viabilidad al juicio político, más allá de que yo no coincidía con cómo lo hizo, perdió la última oportunidad de que esta discusión sea jurídica. Es decir, se acabó la discusión jurídica. Aquí podemos debatir, podemos hablar de cuál es el procedimiento, cuáles son los pasos, los días de la prueba, los minutos que le tienen que dar a cada asambleísta para debatir. Sincerémonos, se acabó el debate jurídico. ¿Ya? Actualmente estamos en una discusión eminentemente política. Sí, aquí se tiene que cumplir un proceso. Como les decía, 10 días tiene que ponerse a consideración del presidente de la República y de los asambleístas que propusieron el juicio político, luego 10 días más para practicar prueba, luego la comisión puede ordenar práctica de prueba de oficio, finalmente tendrá que emitir un informe recomendando o no la censura del presidente de la República, luego eso volverá a la presidencia de la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional tendrá que poner ese informe en conocimiento de todos los asambleístas, deberá convocar a una sesión en la cual el presidente de la República va a tener 3 horas para presentar sus argumentos, los 2 interpelantes que designe de los proponentes del juicio político van a tener también 2 horas y en el cual todos los asambleístas podrán intervenir por hasta 10 minutos.
calculen, ¿no? Más o menos estamos hablando de 1.370 minutos de intervenciones, ¿ya? Y obviamente, imagínense, es la posibilidad para los asambleístas de mostrarse nacionalmente en el juicio político en contra del presidente de la República. La experiencia en el pasado ya nos dice que la gran mayoría, por no decir todos, van a usar 10 minutos. Vamos a tener unas largas jornadas televisivas en la cual vamos a escuchar a los asambleístas. Pero más allá de este proceso, la realidad es que esto se va a limitar a ¿cuenta o no cuenta la moción de censura y destitución con las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea? Si cuenta con las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea, el presidente de la República será cesado, será destituido y nos tocará activar los mecanismos de subrogación presidencial. Si no se cuenta con las 2/3 partes de la Asamblea, básicamente el presidente de la República continuará en funciones. La decisión de la Asamblea es susceptible de algún tipo de control jurídico en el Ecuador. La respuesta es no, ya no. ¿No es cierto? Inclusive ya la Corte Constitucional ya advirtió y dijo, tendrán cuidado, no olvidarán de activar garantías jurisdiccionales, porque claro, tal cual como estamos ahora, nada raro es que el día de mañana sale el informe de la comisión y se presenta una garantía, no sé, en el Cantón Piñas, provincia del Oro, en el cual se deja sin efecto el informe de la comisión y los jueces lo aceptan. Nada raro sería. Ya la Corte advirtió. Entonces, básicamente, ahorita, ¿de qué depende? Es un tema cuantitativo. ¿Cuántos votos están a favor de la censura y cuántos no? Sí, alguien me decía, hay que cuidar las formas, seguramente todos van a estar muy cuidadosos de cumplir los plazos, los términos previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero seguramente, Ángel, pensando en una potencial reclamación internacional. Pero aquí localmente tenemos que estar absolutamente conscientes que si existen los votos, el presidente va a ser destituido, salvo, y abro un gran signo de interrogación, el tema de la potencial activación de la muerte cruzada. Este es un factor externo que no podemos dejar de considerar, porque indudablemente el presidente de la República, tal cual como está concebida nuestra Constitución, claramente hiperpresidencialista, podría jugar este as bajo la manga, que seguramente vamos a conversar en unos minutos con ustedes si conviene o no conviene, pero puede jugar el as de una muerte cruzada y eventualmente ahí el escenario político va a cambiar. Pero hoy por hoy, el tema desde el punto de vista jurídico está echado. Se acabó la discusión jurídica, muy interesante estos espacios que podemos discutir lo que debe hacer la Asamblea, pero finalmente lo que va a ocurrir es, ¿cuenta o no cuenta con los votos? Y ahí seguramente el análisis que debamos hacer es un análisis político. ¿A quién le conviene que concluya este juicio político, se le destituya al presidente y le subrogue el vicepresidente? ¿Será que ese es, por ejemplo, el cálculo político que les interesa a los proponentes, al Partido de Revolución Ciudadana? ¿Será que los socialcristianos están de acuerdo con eso? ¿Será que Pachacuti está de acuerdo con eso? ¿Será con Izquierda Democrática? ¿O como sostienen algunos analistas políticos, será que lo que le están cercando al presidente de la República para que ejecute muerte cruzada, porque en realidad lo que buscan ciertos actores potencialmente es que se convoque de manera anticipada unas elecciones? Creo que esa es la interrogante que todos deberíamos plantearnos y que deberíamos contestar para generar una opinión sobre el tema. Y la última pregunta será sobre muerte cruzada. Solo quería abordar con Cristian la parte ya de la sustanciación del juicio político respecto de la valoración de la prueba. Y has hecho un análisis de cómo procede Fiscalía y has hecho un análisis de cuáles han sido, digamos, las omisiones quizá prácticas y conceptuales. Y ahorita obviamente el ojo de la opinión pública va a estar sobre el rol de la Asamblea en este proceso y cómo los asambleístas logran adecuar los hechos al tipo penal, que eventualmente la responsabilidad política lo hará. Considerando también un tema adicional que me parece curioso y que salió días atrás, es que una de las interpelantes del juicio, meses atrás, había sido quien había mandado un oficio exhortando al presidente a que este contrato cuestionado no se termine debido a que podía generar algún tipo de prejuicio. Entonces, estos elementos que me parecen fundamentales, ¿cuál sería el rol o qué elementos debería considerar la Asamblea dentro de esta valoración de los hechos? Perfecto. A ver, regresando a lo que hace un rato decía Juan Francisco, lo jurídico se acabó. Sí, el tema de valoración de prueba, el tema de admisión y todo lo demás es una cuestión política. O sea, es ahorita
un tema en el cual los abogados muy probablemente nos tiremos de los cabellos, digamos, pero es que eso no funciona así, no es el criterio de admisibilidad, este no puede funcionar como un criterio de valoración, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no se va a dar eso. Yo pienso, por ejemplo, de una estimación muy ligera, lo que va a servir en realidad como centro de absolutamente todo es la comunicación del almirante Estupiñán. Ese es el centro de absolutamente todo lo que va a manejar en la asamblea. Sobre eso va a girar. Seguramente lo llamarán a él, preguntarán más cuestiones al respecto. El gran ausente seguirá siendo Luque. En ese sentido no va a haber mucho más que discutir. O sea, algo que igual conversábamos en la tarde con mi socio, decíamos, o sea, hablar de juicio político es a veces un oxímoron, ¿sí? Es una contradicción, porque en realidad lo político está muy aparte de lo jurídico. Los asambleístas, si bien tienen asesores que son abogados, ¿sí?, no conocen esta cuestión. Pedirles a ellos que analicen cuestiones relativas a la tipicidad, pedirles que analicen cuestiones relativas justamente al tema de la subsunción y los hechos, va a ser un tanto complicado. Y en ese mismo sentido, o sea, la discusión hoy por hoy dentro de la asamblea va a ser política. En realidad todo está en el manejo de los votos. Si hay acuerdos justamente con las bancadas, ver la forma en la que el presidente también plantea su defensa, aunque siento que también el presidente ya de por sí está cometiendo errores gravísimos, y siento que eso sucede precisamente porque ha malentendido la opinión de varios de mis colegas penalistas, porque ellos dicen sí. Me acuerdo, el fin de semana escuchaba a un querido colega que decía, es que el problema es que nosotros estamos a punto de convertirnos en lo que sucedió en Perú, porque en realidad tenía que haberse hecho un análisis de fondo de lo que sucedió en el tema de peculado. Ya, ok, pero el problema es qué tanto comprenden eso los asambleístas, qué tanto interesa esto desde la parte política. Y ellos están en realidad conscientes de lo que es el tipo penal de peculado. O sea, vamos al punto que entre los penalistas, ni entre los penalistas nos comprendemos. Lo que yo les ponía, el caso de lo que sucede en la asamblea, perdón, lo que sucede en la fiscalía, ¿sí? Porque existimos quienes estamos en el ejercicio, conocemos cómo funcionan las instituciones, se plantea eso ante fiscalía y el argumento de fiscalía es por el otro lado. Si eso sucede entre nosotros desde la técnica jurídico-penal, ¿qué es lo que va a suceder en la Asamblea Nacional? Entonces, preparémonos, como decía Juan Francisco, a largas intervenciones que quizás no tengan fin, que quizás no tengan un orden lógico y que no estarán guiadas precisamente por una discusión, sí, lamentablemente no estarán guiadas por una discusión jurídico-penal, porque esa discusión se agotó y eso no le corresponde. La discusión de la subsunción del tipo, los hechos y todo lo demás es una cuestión que obedece a la Fiscalía General del Estado como titular de la acción penal, dentro de una investigación penal. Pensemos que en muchos de los casos, si nosotros nos ponemos a analizar varios juicios políticos que han acabado con la destitución de funcionarios, han aparecido precisamente por supuesto cometimiento de infracciones jurídico-penales. La pregunta es, ¿cuántos de aquellos funcionarios han sido sentenciados por aquellas infracciones jurídico-penales que motivaron el juicio político? Casi muy pocos, salvo el caso de Jorge Glass, que es un caso muy sui generis y que incluso en ese caso, si nosotros nos ponemos a analizar, ¿no es cierto?, fue un tema de asociación ilícita, algo muy aparte que era relacionado con constructor Norberto Odebrecht, y en realidad el tema de cohecho por el cual se lo sentenció es aparte, es una cuestión distinta. O sea, me acuerdo, recordaba justamente hoy en la mañana lo que sucedió, por ejemplo, en el caso del exfiscal Vaca Mancheno, ¿sí? El caso de Vaca, ¿qué es lo que se le acusó? Curiosamente, se le acusó por un delito de violación de intimidad, artículo 178. Porque ¿qué es lo que se decía en el caso de Vaca? Que él, ¿no es cierto?, habría revelado de manera pública una conversación entre dos personas, entre el ex presidente de la Asamblea, José Serrano Salgado, y el contralor entonces ya fugado, Carlos Polit Fayoni. Exactamente. ¿Qué es lo que sucedió en ese caso? Asamblea Nacional, y recuerdo claramente que el ponente en ese caso era Henry Cucalón, quien hoy curiosamente es ministro de Gobierno, ¿no es cierto? Dijo, es que cometió una infracción, cometió una violación de intimidad, porque la información que se encuentra en redes sociales no es información pública, sino que es información privada que pertenece a los desarrolladores de esas aplicaciones. Dígase Facebook, Twitter, Instagram. Y bajo ese argumento se destituyó a Vaca. ¿Qué sucedió con Vaca? ¿Se lo sentenció por una violación de intimidad? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque, como decía hace un inicio, justamente, Juan Francisco, una cosa es la responsabilidad política y otra muy distinta la responsabilidad jurídica. Y las dos se juzgan en escenarios distintos y con baremos diferentes. Les recuerdo a todos que pueden preguntar si es que gustan, así que solo tienen que levantar la mano. Si las ponencias o las intervenciones de Juan Francisco como de Cristian han sido
muy didácticas y educativas, más bien eso es parte de su rol como educadores también, así que es un plus. Con todo, para ir concluyendo, dos elementos que quería abordar. Una es, bueno, Cristian ya lo abordó de alguna manera, que era la responsabilidad posterior, es decir, si en efecto se determina a través de la asamblea que existió un peculado, esto llega a fiscalía, no va a pasar nada. Y la otra es... No sabemos. Ah, bueno. Llega a fiscalía, veamos quién está en ese tiempo de fiscal. Ah, sí. Sí. Dependemos de eso. Está bien. Y la otra es un tema que ya lo abordó Juan Francisco, que es muerte cruzada y orden de sucesión presidencial. Dos temas que me parecen fundamentales porque se ha especulado mucho sobre ellos. Uno es sobre si la muerte cruzada procede o no durante la sustanciación del juicio político. Una. Y dos, sobre la orden de sucesión presidencial, principalmente porque sobre eso se han construido muchos mitos, ¿no? Uno es que va a asumir el presidente de la Asamblea Saquicela, que la estrategia es que asuma el ministro de Gobierno Cucalón, y que, digamos, el vicepresidente ya ha pactado con otras fuerzas políticas y que va a asumir. Entonces, ha sido un tema que eventualmente no es un tema que se discute sobre supuestos, sino sobre un orden legal y constitucional, y creo que esos son mitos que debemos ir cortando de paso que vamos concluyendo con este espacio. Así que, Juan Francisco, esos dos temas. Listo. A ver, efectivamente, más allá de que se ha intentado posicionar un discurso de que durante la sustanciación del juicio político el presidente no puede decretar la muerte cruzada, no hay ninguna norma ni constitucional, ni legal, ni reglamentaria que establezca esa limitación, ¿sí? Podemos discutir la conveniencia o inconveniencia de que eso sea posible, pero eso puede ser una discusión para modificaciones o reformas constitucionales. Pero hoy por hoy el presidente de la República está habilitado para ejercerlo. ¿Cuándo puede ejercer la muerte cruzada? La Constitución establece que el presidente de la República puede disolver la Asamblea en 3 escenarios. ¿Cuáles son los 3 escenarios? El primer escenario, cuando la Asamblea se arroga funciones. Para eso necesita dictamen previo de la Corte Constitucional. Segundo escenario, cuando obstaculiza sistemáticamente el Plan Nacional de Desarrollo. Para eso no necesita dictamen previo de la Corte. Y el último, cuando hay una grave crisis política y económica. Tampoco necesita. De forma gráfica, el presidente de la República lo que necesita para disolver la Asamblea Nacional es firmar un decreto. No tiene control previo de constitucionalidad o de admisibilidad de la Corte Constitucional. Por lo tanto, efectivamente lo podría hacer en cualquiera de las etapas de este juicio político. ¿Qué me preocupa a mí? Y les debo ser absolutamente honestos. Y justamente veníamos conversando en la oficina relacionado con ese tema. Y si el presidente de la República decreta la muerte cruzada, ¿se podría proponer una acción de protección en contra de la misma? Yo creo que no. Es un acto de gobierno. Sin embargo, en el Ecuador les aseguro que sí. Les aseguro que el momento en el cual el presidente de la República decreta la muerte cruzada, se va a presentar una acción de protección en el Cantón San Borondón, en el cual va a dejar sin efecto la muerte cruzada, la Asamblea Nacional seguirá sesionando, el presidente de la República desconocerá a la Asamblea Nacional y finalmente, ¿quién dirimirá el problema? ¿Ya? No sé si serán las marchas, no sé si serán los militares. Yo realmente la preocupación que tengo es por nuestra institucionalidad, pero el presidente la puede ejercer. Ahora, la pregunta es, ¿qué implica que ejerza la muerte cruzada? Esencialmente un llamado a elecciones anticipadas, tanto de la Asamblea como del presidente de la República. Hay muchos que sostienen que eso es, por ejemplo, lo que busca Revolución Ciudadana. ¿Por qué motivo? Con la cual coyuntura y con lo que ocurrió en las elecciones de febrero, se prevé que si hay unas elecciones anticipadas de asamblea, seguramente el bloque correísta no solamente que se va a mantener, sino que se va simplemente a potenciar y que podrían obtener una mayoría aún más significativa. E incluso se dice que potencialmente les podría interesar cooptar la presidencia de la República de forma anticipada. Por ahí dicen, en cambio, que Pachacuti y Izquierda Democrática no quieren oír ni ver el tema de muerte cruzada, porque evidentemente, a diferencia de lo que ocurrió en las elecciones del 2021, actualmente con el capital político que tienen esas dos organizaciones políticas es ninguno. Entonces, unas eventuales elecciones de asambleístas harían que pierdan fuerza sus bloques legislativos, tanto de Izquierda Democrática como Pachacuti, y que por eso es que ellos no apuestan a la muerte cruzada. Como ustedes ven, ahí es un tema de cálculos políticos que es muy interesante, pero esencialmente lo que implica es una elección anticipada. Ahora, yo también digo, desde el punto de vista del gobierno,
¿Qué posibilidades electorales reales tiene de ser reelecto Guillermo Lasso en un eventual escenario de muerte cruzada? Yo creo que ninguna, ¿no es cierto? Entonces, esencialmente, ¿qué le implicaría al gobierno la muerte cruzada? Y alguien me decía algo muy importante, que no sale destituido y que se va con todos. Y que finalmente, inclusive, tal vez Lasso ni se presenta a la reelección. Dice, yo ya les saqué a estos asambleístas, yo me voy a mi casa y, entre comillas, salgo con mayor dignidad. Habría que ver qué ocurre. Ahora, respecto del otro tema, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la subrogación presidencial? La Constitución es sumamente clara. Nuevamente vivimos el problema en que los medios de comunicación y muchos voceros tratan de posicionar discursos que no guardan ninguna armonía con la Constitución. A ver, ante ausencia definitiva del presidente de la República, ¿quién le subroga? El vicepresidente de la República. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que le resta para culminar su periodo. ¿Qué ocurre con la vicepresidencia cuando queda vacante? El presidente de la República, que le subrogó al presidente, es decir, Borrero, una vez que asume, tiene que enviar una terna a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional de esa terna elige al vicepresidente. Primer escenario. Segundo escenario. ¿Qué ocurre si se le destituye a Lasso y además Borrero renuncia? Estoy ante ausencia simultánea y definitiva de presidente y vicepresidente de la República. ¿Qué dice la Constitución cuando hay ausencia simultánea y definitiva de presidente y vicepresidente de la República? Asume funciones del presidente de la Asamblea Nacional. Pero en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Como falta más de un año para que termine el periodo, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que hacer él? Llamar a elecciones. Y curiosamente, ojo lo que dice nuestra Constitución, tiene que llamar a elecciones, pero la persona que resulta electa únicamente para cumplir el periodo que resta. Es decir, supongamos que en ese escenario ocurriese que Saquicela asume la presidencia temporalmente y llama a elecciones y que esas elecciones se logran hacer este año, ¿no es cierto? Y el presidente de la República se posesiona el último trimestre, básicamente sería un presidente de la República que esté en funciones menos de un año, 8 meses aproximadamente. Así está hecha nuestra Constitución, ¿no es cierto? Que el Cucalón va a asumir la presidencia de la República. A ver, tengamos claro, ¿cuándo intervienen los ministros en esta ecuación? Básicamente la Constitución dice, cuando hay ausencia temporal del vicepresidente de la República, tiene que subrogar en la vicepresidencia de la República el ministro decretado para el efecto. Por lo tanto, el ministro decretado para el efecto únicamente ocurre cuando hay ausencia temporal del vicepresidente de la República. Si es que ya Lasso es cesado y Borrero asume la presidencia, ya no hay ausencia temporal del vicepresidente, hay ausencia definitiva. Entonces ya no asume a la vicepresidencia Cucalón y luego asume la presidencia. No, lo que tiene que hacer Borrero es mandar una terna a la Asamblea Nacional y designar un vicepresidente por el resto que del periodo. Por lo tanto, ¿cuáles son los escenarios que vamos a vivir en los próximos meses? Uno, potencialmente es un juicio político en el cual no se le destituye al presidente de la República. Yo personalmente creo que hoy por hoy es el escenario menos probable, les soy sincero. Otro escenario en que el presidente de la República decrete muerte cruzada y que el sector indígena y eventualmente ciertos actores sociales respeten ese decreto y potencialmente tengamos elecciones anticipadas de presidente y de asambleístas. Y en los otros escenarios puede ser un presidente de la República cesado y un vicepresidente que asume, o un presidente de la República cesado, un vicepresidente que renuncia y Saquicela presidente transitoriamente, o bueno, habría que ver cuándo se produce, pero transitoriamente, y elecciones anticipadas. Esos serían los escenarios. Y creo que hemos quedado muy claros respecto de ese tema. Tenemos 3 cámaras y luego sacaremos las cápsulas para mandar a todos los medios de comunicación. Un último tema, pero antes de cerrar, que ha sido anunciado hace algunos días por el presidente, es sobre, perdón, me dieron este afiche, sobre el libre porte de armas, ¿no? Pregunta ahí, una sobre la constitucionalidad de este hecho, si el instrumento jurídico sobre el cual se trabajó es el idóneo. Y Cristian, ahí igual, tu comentario respecto de esta medida en el eje de atender la crisis de seguridad. ¿Constitución? A ver, en primer lugar, quiero desmentir 2 cuestiones que creo que salieron el fin de semana. La primera se dijo, ¿no es cierto? Al menos aseveró el presidente, dice, yo en realidad estoy obedeciendo a una reforma al Código Orgánico Integral Penal del artículo 360. ¿Qué es lo que sucedió acá? La reforma del 360, que es justamente el de porte y tenencia de armas,
no es que autoriza de una manera, o sea, no es que se habla de un libre porte de armas, ¿sí? La reforma del 360, ¿sobre qué va encaminada? Cambia ciertos elementos, ¿no es cierto?, elementos objetivos del tipo, es decir, parte externa de la conducta, se habla de uso de arma civil, se determina un poco más de cuestiones, se elimina el concepto de arma de fuego y se crea un precepto autorizador. Es decir, en el tercer inciso se señala que las personas que tienen un permiso caducado, ¿sí?, no van a incurrir en este tipo por cuanto han tenido ese permiso y simplemente no hay tipicidad. Ahora, ¿cuál es el tema? El presidente nos dice eso, ¿no es cierto? Pero aparte, en el decreto 707 sí fija ciertos requisitos para que los ciudadanos podamos adquirir armas. ¿Cuál es el problema de este tema de los requisitos? Los requisitos para adquirir armas de manera muy práctica son muy sencillos. En realidad no es algo tan limitado, ¿sí? Ciudadano mayor de 25 años que se someta a las pruebas psicosensométricas, que acredite no ser ni alcohólico, ni tampoco tener algún tipo, ni ser tóxico dependiente, ¿no es cierto? Y que obtenga este permiso. Entonces la pregunta es, una vez que se abra este tema, ¿cuántos ciudadanos van a entrar a tratar de obtener este permiso? Entonces ese es el asunto. No es que se ha liberado el porte de armas, no es eso. Pero el estándar hoy por hoy es tan bajo que cualquier persona podría hacerlo. Cualquier persona mayor de 25 años puede acceder a un arma de fuego. Respondiendo a la pregunta que nos realiza Ángel, ¿de qué forma colabora esto al tema de la seguridad pública? Y la respuesta es, esto es una antipolítica criminal. ¿Sí? Esto es una antipolítica criminal, porque miren, la conjunción entre el derecho penal y la criminología da paso a la política criminal. La política criminal es práctica, es la generación de políticas públicas encaminadas, ¿sí?, a evitar que se produzcan delitos, encaminadas, ¿no es cierto?, a erradicar el cometimiento de ciertas infracciones. Para eso se genera la política criminal. En este caso, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy permitiendo en realidad que se generen muchos más delitos, muchas más infracciones. Pensemos en lo que sucedió el día de ayer, lamentablemente acá en una cafetería, en La Coruña, si no estoy mal, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó ayer? Entraron 4 sujetos armados. Supongamos que alguien quería darse de John Wayne, ¿no es cierto? Y lo que iba era encañonar a los 4 y empezar a disparar. Todas las personas que estaban en ese lugar, muy probablemente, sí, todas hubiesen salido ahí lesionadas, si no habían muertos. Porque pensemos una cuestión, muchos dicen, sí, es que en realidad los delincuentes al ver que los ciudadanos estamos armados van a reducir su margen de acción. Y la respuesta es no. Criminológicamente se ha estudiado esto. Lo único que sucede es que el delincuente no va a amenazar, sino que va a entrar a matar, fin, punto. Y el ciudadano tendrá que practicar mucho, ¿no es cierto?, para ser hábil tirador, ¿ya? Porque no hay otra forma. Ahora, el mensaje, en realidad, lo más preocupante detrás de esto es el mensaje que nos están dando y que creo que muchos somos conscientes y quizás el ciudadano de a pie no lo es tan consciente. Porque lo que nos están diciendo es, miren, yo no tengo capacidad de cuidarles, ¿sí? Yo no estoy dispuesto a garantizar su seguridad. Así que allá quedan ustedes. Cómprense sus pistolas y cuídense entre ustedes. Eso es lo que nos están diciendo. Incluso, si ustedes vieron un tuit que presentó el presidente el día en que señaló esto, dijo, para que puedan, ¿no es cierto? No me acuerdo cómo decía, para que puedan combatir esta guerra entre ustedes y la delincuencia. O sea, por Dios, ¿ayuda de alguna forma el tema del porte de armas? Y la respuesta es no, en absoluto. Otros empezamos ya a lucubrar y es, a ver, ¿quiénes estaban proponiendo el tema del porte de armas? Hubo una bancada dentro de la asamblea que proponía el tema del porte de armas. Y hoy, asombrosamente, a puertas de un juicio político, aparece el tema del porte de armas. Sospechoso, por decirlo menos. ¿Colaboran en algo? No. ¿Quiénes se van a enriquecer? Los que empiezan a importar armas. ¿Quiénes van a poder acceder a las armas? Y muy probablemente la respuesta ni siquiera son los ciudadanos. Si no, ustedes van a tener a narcotraficantes o van a tener a personas que pertenecen a la delincuencia organizada que, como tienen un sistema cooptado justamente por ellos, van a poder tener armas de manera legítima, de manera legal. Es eso. El día de mañana, supongamos, pasan 3 camionetas enormes con vidrios polarizados. Se empieza a controlar por parte de los militares. Y cuando los militares digan, ¿tiene armas? Sí, tenga, aquí está. Es el porte que yo tengo. ¿Ya? Sí. La única forma, o sea, ¿cuál era la política criminal adecuada? Aumentar los controles de armas. Sí, eso es lo lógico. Ponga usted a militares en la calle que hagan justamente batidas, que se encarguen de controlar las armas. En la zona 8 de Guayaquil, en Quito, en cualquier parte, en la costa ecuatoriana. ¿Cuándo se ha hecho eso?
Porque recordemos, hace unos días conversaba con un cliente que es un almirante y él decía, mira, la diferencia en realidad entre otros países y el Ecuador es que la milicia, las Fuerzas Armadas, ¿sí?, tienen un margen de acción mucho mayor porque ellos son los que se encargan de controlar el tema de armas. Me decía, por ejemplo, en Chile eso no sucede. En Chile son los carabineros, acá son los militares. Ok, nosotros pedimos más acción de los militares en las calles. ¿Y cómo van a colaborar los militares en las calles? Controlen las armas. ¿Qué se hizo? Liberemos entonces el tema. Liberemos entre comillas, ¿no? Sí, a ver, de forma general creo que hay que tener claro que en el Ecuador no existe el derecho constitucional a portar armas. O sea, creo que hay que tener claro, esta no es una discusión constitucional, en realidad. No es que tú puedes decir que el autorizar a que se porte armas es constitucional o inconstitucional, no es de esa discusión. Yo he creído que la violencia genera violencia. Y lo otro que yo sí coincido totalmente con Cristian, yo cuando vi las declaraciones del presidente de la República, yo lo que sentí fue temor, porque me pareció que era una declaración de rendición. Yo ya no te puedo cuidar, así que de ahora en adelante, cuídate tú mismo. A mí me parece que esa declaración realmente genera preocupación en una sociedad en la que estamos. Yo creo que somos una sociedad demasiado violenta en determinadas circunstancias. A mí sí me preocupa a la gente portando armas libremente, pero me da la sensación de que es la respuesta que encontró el gobierno a sentirse absolutamente desbordado por la situación que está. Y ya que yo no les puedo cuidar a los ciudadanos, pues les hago una invitación a los ciudadanos a que se cuiden a sí mismos. Y a mí personalmente, eso hoy por hoy, yo tengo 3 hijos chiquitos, eso me da a mí terror. Yo cuando veo estos temas de delincuencia, de disparos en lugares públicos, en un centro comercial, yo siempre me pregunto, ¿cuándo voy a ser yo el de la mesa contigua? ¿No es cierto que eventualmente una bala o un disparo perdido le alcanza a un miembro de mi familia? Y a mí eso realmente me da pánico. Yo creo que deberíamos hacer frente común para que de una u otra forma poder proteger nuestra seguridad, y no estoy necesariamente convencido de que portar armas realmente sea la solución. Para mí la violencia siempre genera más violencia. Muchas gracias. Yo quizá una anécdota muy burda sobre este tema cuando perdí la confianza en que los ciudadanos, al menos los quiteños, pueden usar armas. Es que cuando trabajé en el municipio de Quito, pusieron un radar de velocidad en la entrada de Nayón y a la semana fue baleada 9 balas y se acabó Dije, no podemos usar. Si una infracción de tránsito te causa tanta molestia como para que detengas tu auto en plena Simón Bolívar y balees a un radar de velocidad, no puedes tener un arma. En este caso, quiero agradecer a Cristian y a Juan Francisco por su presentación y por ilustrarnos con este tema. Les agradezco de sobremanera a ustedes por estar en este espacio. Y un agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer por impulsar estos espacios que, como ustedes ven, son positivos. Es un punto de encuentro, es un punto de relacionamiento, y estos espacios no solo pretenden poner una postura ni ideológica ni en algún aspecto, sino debatir temas con expertos que puedan dar diversos criterios que puedan colaborar en formar tu criterio formado, que cada uno se lleve las conclusiones. En ese sentido, les agradezco a ustedes por el espacio, agradezco a todos, sigan tomando cerveza porque es martes, el chuchaqui dura 3 días y el viernes ya estarán bien. Entonces, gracias a todos y que tengan buena noche.